Hoy en nuestro programa hemos querido acercarnos al monumento más emblemático de Chiclana. 200 años le contemplan, estamos hablando de la Iglesia Mayor. Para poder realizar un recorrido completo y además ameno e interesante, hemos quedado hoy aquí a la puerta de la Iglesia de San Juan Bautista con Jesús Romero Montalbán. Él es el comisario del Bicentenario que celebra ahora mismo esos 200 años para un monumento tan clave en la historia de nuestra localidad como es este. Jesús, muy buenas. Muy buenas. Y muchísimas gracias por acompañarnos, digámoslo así, en este recorrido. Vas a ser nuestro guía de excepción. Muy bien, pues encantado. Tenemos ante nosotros una magnífica fachada que muchos chiclaneros conocen, pero no saben a lo mejor interpretar lo que aquí se puede ver, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver. Estamos delante de la fachada del templo principal de Chiclana. Es de estilo neoclásico. Es uno de los templos neoclásicos más importantes de la región de Andalucía y también de España. Es un estilo neoclásico muy nuestro, es un estilo neoclásico gaditano. ¿Por qué? Porque combina con el neoclásico algunos elementos barrocos, como por ejemplo en las pilastras, lo que son las guirnaldas con las flores, eso es un elemento más barroco que neoclásico. Luego cabe destacar, la fachada es impresionante como veis, y hay una cosa que me gusta destacar porque casi nadie la conoce, y es que el balcón central originalmente no estaba destinado para balcón, sino que era una hornacina donde en el centro estaba la estatua, debía de haber estado la estatua de San Juan Bautista, y en las cuatro esquinas, cuatro estatuas también alusivas al nacimiento, bautismo, predicación y muerte de San Juan Bautista. Todo eso lo tenía que haber ejecutado Cosme Velázquez, que es el autor de los ángeles y del escudo del frontón de la iglesia. Bueno, pues ante una fachada tan impresionante como esta, seguro que dentro nos alberga otras maravillas. Dentro, ¿no? Hay verdaderas maravillas. Pues venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el interior. La verdad es que simplemente ya entrar, incluso para cualquier visitante, ya impacta, ya impresiona. Sí, tiene un aspecto soberbio, ¿verdad? La iglesia tiene dimensiones catedralicias y, hombre, prácticamente algunos de los grandes ilustrados actuales dicen que esta es la catedral que los ilustrados no pudieron construir en Cádiz, porque ya en Cádiz se estaba construyendo la catedral de las Américas, que es la catedral de Cádiz, donde ya va combinado el estilo barroco con el neoclásico. Aquí no, aquí es prácticamente neoclásico 100%, de los dos mejores arquitectos que teníamos en Cádiz, que era Torcuato Cayón de la Vega, que es quien la inicia, y luego la continúa Torcuato José Benjumeda, su ahijado. Jesús, ¿por qué se me ocurre, y vamos a ir ya accediendo a la iglesia, ¿por qué se decide hacer un templo de estas dimensiones, de estas características, en lugar de haber hecho otro? ¿Por qué finalmente se toma esa decisión? Bien, la decisión se toma porque primero aquí habían emplazada otra iglesia de San Juan Bautista, más pequeña, que se comenzó en el siglo XVI, y resulta que en el siglo XVIII, que es el gran siglo de oro de Cádiz, donde abundaba la economía, estaba en auge, entonces resulta que deciden hacer un panteón justamente detrás de la antigua iglesia. Cuando comienzan las obras del panteón, este panteón, que también las obras las dirige Torcuato Cayón, las paredes se resquebrajan. Ellos pensaban que la cimentación iba a soportar perfectamente el rebaje de tierra, pero no lo soporta y la iglesia se resquebraja. Entonces, como cogen ese momento tan bueno para lo que es la bahía de Cádiz, pues deciden lo mejor de todo, que es, como la iglesia estaba vieja, estaba un poco en malas condiciones, deciden hacer una nueva y se hace como era el estilo de aquel momento, que es el neoclásico. Y entonces se le encarga al mismo arquitecto de la Catedral de Cádiz que diseñe una nueva iglesia. La iglesia se comienza en 1776, pero sin derribar todavía la antigua. Mucha gente no sabe eso. O sea, mientras se comienza la parte del testero de la iglesia, todavía la iglesia estuvo funcionando 2 años más, hasta 1778, en que se trasladan los frailes agustinos, se van de la iglesia del convento antiguo, y entonces la iglesia mayor pasa provisionalmente a ocupar la iglesia que tenían ellos, que era conocida en Chiclana como la iglesia de San Martín. Para levantar un templo de estas características, me imagino que habría que solicitar ayuda económica para poderlo llevar a cabo, ¿no? Sí, sí, para llevar a cabo esto, aparte de la ayuda de los fieles y de grandes bienhechores, también se cogió el arbitrio de la cuarta decimal
de los licores, del vino y de los licores que producía la villa de Chiclana. Estamos hablando del siglo XVIII, un siglo muy pujante, un siglo donde tanto el vino, el aceite, los licores iban para América, se llevaban a Cádiz para luego a través de su puerto mandarlo a América. Entonces había abundancia de dinero para poder afrontar esta importante y gran obra. O sea que, salvando las distancias, vendría a ser algo así como el céntimo sanitario que se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Una parte de eso exactamente, ir destinada a ello, ¿no? Una cuarta parte decimal era lo que se utilizaba para la construcción de la iglesia, aparte, como te he dicho, de alguna cantidad de dinero que venían de gente de mecenas que lo daban. Por cierto, Jesús, te hemos querido también invitar no solamente para hablar de este magnífico templo, sino también para adentrarnos quizá en aquellos lugares donde los ojos de la gran mayoría no acceden. ¿Dónde nos invitas a acercarnos para poderlo contemplar? Bueno, podemos ver, por ejemplo, la parte de atrás del altar mayor, la capilla sacramental, la capilla de Medinaceli también, aunque es muy conocida porque la imagen de Medinaceli tiene muchísima devoción, la cripta, que es la que, creo yo, porque eso es una cosa muy personal, que es la que dio origen a que se pudiera construir esta iglesia, y luego se puede visitar también lo que es la tribuna, que es muy bonita, y las vistas desde la tribuna son impresionantes. Pues nada, adelante, ¿por dónde empezamos? Bien. Bueno. Hay una cosa que sí que me gustaría recalcar, y es lo siguiente: toda la obra de lo que es la cantería, el trabajo del cantero, eso tenemos quién fue el que lo hizo. Porque hay mucha gente que pregunta, ¿quién sería el que labró? Pues el que labró era un señor que se llamaba don Manuel Espinosa, y fue muy querido en Chiclana, ¿eh? Fue el cantero que labró toda la parte de los adornos y demás que tiene la iglesia. Hay una parte también que me gustaría recalcar, y es la lápida de donde está enterrado el obispo Pedro José Chávez de la Rosa. Este obispo es un obispo muy querido en Perú, en el país de Perú, y concretamente en la ciudad de Arequipa. ¿Por qué finalmente ha tenido esta presencia aquí en esta iglesia? Pues porque este hombre era un ilustrado, era un obispo liberal. Él es destinado a Arequipa, y una vez que se viene a España, después de haber desarrollado allí toda su labor y haber enseñado a muchísima gente, que luego incluso fueron los padres de la independencia de Perú, cuando llega a España destinado, él vive en donde se están desarrollando todas las Cortes de Cádiz, y en San Felipe Neri, en el mismo colegio de San Felipe Neri. Entonces él, cuando las Cortes deciden que se anule el Tribunal de la Inquisición, él lo aplaude. Eso llega a oídos de Fernando VII, que cuando llega a España lo castiga. Entonces él tiene que ir a recibir a Fernando VII. Fernando VII en el almuerzo lo mantiene en pie castigado, y luego lo destierra a Chiclana. Por eso, aunque es un destierro, digamos, de alguna forma agradable, pero desterrado a Chiclana. Él vive en Chiclana ya los últimos años de su vida, él da todos sus bienes para los pobres de Chiclana y muere en absoluta pobreza, pero pide ser enterrado en la iglesia mayor de Chiclana. Pues está claro que, por lo que nos comentas, era merecedor de estar en un sitio como este, sin duda alguna. Sí. Bueno, nos vamos a acercar también a otro de los lugares que merecen, pues no sé, una visita. Esta es la capilla, o dedicarle un momento, ¿no? La capilla de Jesús de Medinaceli. Originalmente era la capilla de la Hermandad de San Pedro. La Hermandad de San Pedro era una hermandad de sacerdotes. Esta hermandad, a partir de la desamortización de Mendizábal, queda prácticamente extinguida, y en los años 50 pues la ocupa la imagen de Jesús de Medinaceli, desde el año de 1955, que, como sabéis, tiene gran devoción aquí en Chiclana. Sin duda alguna. Bueno, vamos a continuar también con otro de los lugares dignos de mención. ¿Dónde nos encontramos? Bien, nos encontramos en la parte de atrás de lo que es el altar mayor de la iglesia y donde está el coro. Esta iglesia, como neoclásica que es, la iglesia neoclásica, normalmente el coro estaba detrás del altar mayor, no es como las grandes catedrales que lo tienen en la parte del centro, en la nave central. Aquí no, aquí está en la parte de atrás. La madera del coro
es de madera traída de América, donada por un chiclanero que vivía en América y que regaló tanto las maderas del coro como la de todas las puertas para que se pudiera inaugurar la iglesia mayor. Él fue uno de los mecenas que aportó en este caso la madera traída de América. Es muy interesante y procede de la antigua iglesia el facistol, donde se colocaban los libros de canto para las misas. Además, con una planta impresionante. Exactamente, muy bonito, es barroco. Continuamos en ese camino y esta visita, Jesús. Bien, podemos pasar ahora con el debido respeto a la capilla del Sagrario. Vamos a ver. En ella se conserva parte de lo que fue el altar original de la primitiva iglesia. Esto es de Roque Balduque y esto perteneció al altar mayor de la iglesia que hubo que derribar para construir la actual iglesia mayor. Quiere decirse que en aquel momento tenía otra posición la iglesia, ¿no? Bueno, los recientes estudios que se están haciendo parece que la posición pudiera ser la misma, porque al principio que creíamos que no, que estaba, digamos, de otra forma, pero parece ser que no, parece ser que la Puerta del Perdón estaba situada también en la calle de la Rosa y la fachada principal daba a la plaza. O sea, esos son los últimos datos que han salido. O sea, que posiblemente lo único que pasa que era la mitad de grande que la actual, o quizá menos. Hay que tener en cuenta que la Plaza Mayor antigua era una plaza ovalada donde se celebraban no solamente las corridas de toros de aquella época, que eran con garrocha, sino que donde se celebraban todos los acontecimientos más importantes de la villa. Y de hecho habían balcones donde se alquilaban los balcones durante un año o más para poder contemplar todos los actos que se hacían. Esto ocurre también en otras poblaciones, sí, por igual, ejemplo, como Peñafiel. Sí, en Chiclana prácticamente teníamos las mismas coincidencias, exactamente igual. Lo único que pasa es que con el transcurrir del tiempo y luego la ampliación de esta nueva iglesia, claro, hizo que la primitiva Plaza Mayor se quedara muy reducida y perdió todo lo que era su misión principal, ¿no? Que era atender todos los actos principales. Aquí estamos en otro de los lugares, como bien nos estabas estamos comentando. en la capilla del Sagrario, y que está presidida por el Santísimo, y luego también tenemos una imagen de la Inmaculada, procedente también de la antigua iglesia, que es genovesa y del siglo XVIII. Es una magnífica talla. ¿Y la cúpula? La cúpula, que está pintada, eso fue pintado, no sé si en los años 1920 o 20 algo, no me acuerdo exactamente, pero que fue pintada por un hermano de La Salle. Un hermano de La Salle que estuvo aquí destinado en Chiclana. Él fue el que se dedicó a pintar todo lo que es la bóveda. Continuamos nuestro periplo, nuestro camino. Bueno, descendemos a una de las partes quizá también menos conocidas de esta iglesia mayor, como es la cripta, ¿verdad? La cripta, sí, la cripta es muy desconocida y hay muchísima gente que siempre piden verla. Bien, la cripta, como he dicho antes, posiblemente es lo que motivó el que se hiciera la iglesia nueva, porque creo y entiendo que es parte de aquel panteón que se pensaba construir pegado junto a la antigua iglesia. La cripta se utiliza para ejercicios espirituales, es con la misión que se construye, y también como sitio de enterramiento de familias importantes que aportaron algo a la iglesia mayor y de venerables sacerdotes. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas de las lápidas. Ahí tenemos alguna familia que donó bastante cosa para la iglesia mayor, algunas señoras y algún sacerdote también. Por ejemplo, aquí tenemos un párroco que estuvo muchos años de párroco, que fue don Manuel Barberá de Alba. Ese fue párroco de la iglesia mayor en 1914, 1914, por poco más o menos. Es decir, que aquí estaríamos hablando, por decirlo de una forma simple, que la iglesia mayor empieza a construirse desde donde estamos ahora mismo. La razón de ser. La razón de ser de la actual iglesia, casi con toda seguridad, no lo puedo afirmar de todo, pero con todos los datos que están saliendo, es el que se empezara a construir el panteón en el sitio del antiguo cementerio, porque hay que tener en cuenta que el primer cementerio de Chiclana, aparte de la propia iglesia, es el que se hace pegado a la iglesia.
y que cogía todo lo que es la calle de la Rosa hasta el final y la calle Martín Jiménez o calle de la Torre hasta el final. Luego, a partir de 1800 y en adelante, es cuando se coge lo que en Chiclana llaman el cementerio viejo, que es la parte de lo que fue la huerta de los frailes. Eso es lo que en Chiclana se ha conocido toda la vida de Dios como el cementerio viejo y que hasta hace unos años hemos visto algunas tumbas por ahí. Pero que el primer cementerio era este sitio. Y luego pasó al cementerio viejo, que lo he conocido yo cuando era pequeño, y luego al cementerio de San Juan Bautista, y bueno, y actualmente por el mancomunado, ¿no? Que es lo que tenemos. Por aquí vemos algunas sillas. Sí, porque actualmente se utiliza para, aparte de ejercicios espirituales, para dar algunas charlas, alguna conferencia. El sitio se reúne las condiciones. Y tiene también esa especie de recogimiento. Tiene ¿verdad? la especie de recogimiento. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, este arco que está soportando prácticamente uno de los muros de lo que es el altar mayor. O sea que ya el arquitecto, una vez que se decidió con la nueva iglesia, ya sí tuvo en cuenta todos los detalles. Y como es lógico por la tierra, con piedra ostionera, ¿verdad? Con piedra ostionera, que era la traída de Santipetri, porque los documentos están ahí, donde dicen cómo se traían las piedras en las carretas, se cortaban en Santipetri, se le pagaba al carrero y primero se traía en barco hasta la playa y después de la playa se traía en carreta hasta aquí. Vamos, para la iglesia y para las casas y para todo. Claro. Vamos a continuar nuestro recorrido, Jesús, porque vamos a pasar prácticamente de la parte más baja de esa iglesia a una de las más altas, donde nos vamos, digamos así, a asomar, pues yo lo que creo que es una de las zonas también más espectaculares a la hora de disfrutar de este templo, ¿verdad? Pues sí, lo que es la tribuna, desde donde tiene una vista magnífica, lo que es la iglesia, el interior de la iglesia, y también la azotea, donde tiene una vista muy bonita de lo que es Chiclana y muy poco conocida porque, claro, el acceso es muy difícil y no todo el mundo tiene esa posibilidad de subir hasta la azotea. Antes, cuando estábamos preparando la grabación, nos hemos encontrado con una imagen que también incluso a nuestra cámara le llamaba la atención, y es esta que estamos viendo aquí, que está de momento aquí apartada, recogida, ¿no? Sí, esta es la imagen de San Pedro, que es la imagen titular de la desaparecida hermandad de San Pedro, que como dije antes era una hermandad de sacerdotes. Entonces la imagen se conserva un poquito deteriorada, pero bueno, se conserva. Bueno, un montón de escalones, Jesús, para subir, como decimos, a uno de los lugares que yo creo que nos va a encontrar una de las imágenes poco vistas en general, ¿no? Sí, esta parte casi nadie la puede ver. No es la parte de la tribuna, la tribuna está arriba, pero esta parte más que nada le gusta, cuando suben aquí la gente, más que nada es por los grafitis, porque hay muchos grafitis. Bueno, vamos a pasar porque aquí hay algunas cosas de por medio. Hay grafitis de muchos monaguillos, de soldados que estuvieron aquí en la Guerra Civil. Ah, me está diciendo, Jesús, que esto no es algo reciente, sino que tiene ya muchos años. No, esto tiene muchos años. Y en otra parte de la iglesia incluso hay grafitis que posiblemente, casi con toda seguridad, sean de soldados franceses. Sí, además aquí vemos algunas, fecha del 46, subí el día 4 de octubre de 1936, 1934, noviembre, Manuel Morales. Aquí. Bueno, o sea que esto de los grafiteros no es tan moderno como algunos creen. No, esto tiene ya unos cuantos años. Curioso, yo creo que esta es una de las partes que poca gente conoce que este tipo de cosas ocurriesen, ¿verdad? Aquí se puede ver perfectamente lo que es la escalera, una de las escaleras de caracol de las torres que nunca se llegaron a hacer, pero sin embargo llegan hasta la azotea. O sea que es una escalera ciega. Esas son escaleras ciegas, pero que llevaban a las dos torres que tenía que haber tenido la iglesia. ¿Tú crees, Jesús, que sería bueno recuperar esas torres? Recuperar, vamos a ver. No podemos recuperar porque nunca han existido. No, nunca han existido. Yo particularmente pienso que sí, porque es una deuda
que tiene la historia con Chiclana. Es una deuda que tiene la historia con Chiclana, y yo comprendo que el momento del neoclásico pasó, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, otros ponen otros, pero yo digo, a principios del siglo XX se terminaron algunas de las puertas principales de la Catedral de Sevilla, que son góticas. Y ahí están. El tiempo ya se ha encargado de difuminar esas puertas de tal manera que nadie que no sepa sabe que esas puertas se hizo a principios del siglo XX, sino que son todas del siglo XII o del siglo XIII cuando se hizo la catedral. Y sin embargo ahí está. ¿Por qué no va a pasar esto con la iglesia mayor? Además, la historia nos lo debe. Cádiz tuvo todo su acontecimiento, el que no fue invadida, el que se celebraron las cortes, San Fernando igual, pero es que Chiclana fue invadida, fue maltratada. Entonces, es de justicia. Es de justicia. Que esas torres ahí Sí, estén. Por cierto, ¿hay planos referentes a hay cómo era el proyecto? Hay planos referentes al proyecto, y además hay un arquitecto, un chiclanero, José María Esteban, que también tiene un proyecto él para ese tema. Que luego se pueda hacer o no se puede hacer, hombre, yo comprendo que hay que hacer en unas circunstancias económicas favorables. Bueno, cuando toque, pero cuando toque, pero yo creo que se puede terminar. Bueno. En eso hay mucha discrepancia, pero sí. Bueno, la mía es esa. Bueno, más y más escalones. Por cierto, esta es una escalera, Jesús, ya para avanzados, ¿eh? Sí, sí. Además, inconcluso. Esto está inconcluso. Bien. Inconcluso. Ahora mismo estamos aquí en la tribuna central de lo que es la iglesia mayor, que da precisamente a la nave central, claro. Sencillamente espectacular, ¿eh? Es espectacular, y yo creo que es la primera vez que la televisión va a tener el honor de grabarlo. Esto es lo que sería en otros templos, en otras iglesias, la zona del coro, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí no se está utilizando No, como aquí tal. es una tribuna que utiliza el arquitecto como decorativa, prácticamente. Hombre, alguna misión se le podía dar, pero no era para coro, porque ya te digo que el coro en la iglesia neoclásica es detrás del altar. Bueno, hay un aspecto que aquí también conviene destacar, Jesús, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, conviene destacar lo que explicaba antes, de que en el neoclásico los altares mayores normalmente suelen ser tabernáculos. Lo tenemos en la Catedral de Granada, lo tenemos en la Catedral de Málaga, y en algunas grandes iglesias. En otras, desgraciadamente, lo han quitado. Y el sitio donde está el órgano era donde se tenía proyectado otro altar detrás, y la iglesia debía de haber llevado dos órganos, que iría uno en el balcón, en esa parte del balcón que se ve en la izquierda, y otro en la derecha. Eso es lo que estaba proyectado, pero luego por las circunstancias pues ha quedado como está. El único altar que corresponde a lo que dibujó Torcuato Benjumeda es el tabernáculo donde está San Juan Bautista, que estaba proyectado en mármol y se hizo en madera porque ya los cogió en la ruina después de los franceses. Los demás altares, ninguno son de los que proyectó el arquitecto. Son mucho más endebles, de menos categoría. Aprovechando que estamos a vista de pájaro, prácticamente, Jesús, los franceses llegan a Chiclana. Los franceses llegan... Y arrasan con todo. Sí, sí, los franceses llegan el 10 de febrero de 1810 y invaden Chiclana, se acuartelan en Chiclana, y la iglesia mayor, que estaba prácticamente tal como la estamos viendo, a falta nada más que de la cúpula y las torres, pues se convierte meten aquí los cañones, cuartel de artillería, y también en cuadras para los caballos de la tropa. La iglesia ya tenía comenzado el altar, el tabernáculo en mármol, y los zócalos, que estaban algunos colocados y otros estaban pendientes de colocarse. Cuando se retiran los franceses, se lleva, aparte de dejar bastante destrozos, se llevan todas las columnas de mármol que habían para el altar mayor y para el altar de San Pedro, y se llevan parte de los zócalos que estaban sueltos, pendientes de colocarse en la iglesia. Una cuestión que no, aunque nos saltemos en el tiempo, ¿cómo soportó la guerra civil, en este caso la iglesia mayor, o no tuvo demasiados problemas? No, parece ser, por lo que yo he podido averiguar, que no tuvo grandes problemas. En Chiclana prácticamente no hubo grandes problemas. Sí sé que por esta zona donde nosotros estamos y por otras zonas se colocaron gente, digamos, para vigilar de que a la iglesia no la incendiaran, tanto esta como las monjas, como San Telmo, pero creo que en Chiclana afortunadamente no hizo efecto ese momento. Luego ya sabemos que posteriormente hubo todos los desmanes que hubo, pero lo que es el momento de la guerra civil no afectó a Chiclana ni a ninguna de las iglesias. Ni siquiera la desamortización de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal sí.
La desamortización de Mendizábal se afectó bastante, acabó con prácticamente casi todas las hermandades. San Telmo concretamente la dejó simplemente en lo que era la iglesia, era un convento con su patio, que es un patio precioso que está tapado totalmente, y con todas las dependencias eso quedó prácticamente expoliado, ¿no? Y ya se vendió y, bueno, en el caso de San Telmo pasó a propiedad municipal y hasta hoy. Eso, sobre todo afectó mucho a las hermandades, que quedaron completamente, muchas hermandades tenían propiedades, no solamente las de penitencia, porque había otros tipos de hermandades también, y esas se quedaron completamente sin nada. Ahí es donde más afectó. Y bueno, y particulares que también le arrebataron tierra, ¿no?, para revenderla. Hay unos estudios por ahí donde se dice que lo de la desamortización lo prepararon los propios ricos para hacer más ricos. Pero bueno, ya eso los expertos son los que saben. Bueno, Jesús, nos ha encantado la visita que nos has hecho. Nosotros todavía tenemos reservado el subir casi a lo más alto de la iglesia, a la azotea, pero yo creo que de una manera muy rápida, muy somera, para que todo el mundo por lo menos valore qué es lo que tenemos aquí, este patrimonio tan importante, y a partir de ahí que cada uno se documente, que estudie, o por ejemplo se acerque aquí al ladito al Museo de Chiclana, a la exposición Bosque La Mantis, y la pueda disfrutar también toda su extensión. Exactamente, una exposición que va a durar hasta el día 12 de enero, a la que yo invito a todo el mundo, porque ahí pueden contemplar muchos aspectos de la construcción de la iglesia, de los sacerdotes que colaboraron y de personas que tuvieron algo que ver con la iglesia. Lo dicho. Muchísimas gracias, Jesús, por tu aportación en este sentido. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hemos dejado ya a Jesús Romero Montalbán y nos hemos subido a la parte más alta de esta iglesia mayor, que evidentemente, como podrán comprobar, tiene unas vistas magníficas. El arquillo del reloj, la Plaza Mayor, como puntos cardinales. Al fondo tenemos la Bahía de Cádiz. Pues una magnífica estampa, una magnífica imagen, poco visitada, poco conocida por muchos chiclaneros que a buen seguro hoy también a través de este reportaje han podido conocer parte de nuestro patrimonio, patrimonio que debe perdurar, que debe quedar, y como bien nos decía Jesús Romero Montalbán, incluso ampliar. Él es partidario en este caso de que las torres que nunca llegaron a construirse finalmente coronen este magnífico documento. Este paseo finaliza aquí, pero comienza para muchos de ustedes que en cualquier momento pueden acercarse hasta la Iglesia Mayor y disfrutar, como lo hemos hecho nosotros, cualquier día de estos.